Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Este lunes los proyectos y obras a cargo del Gobierno de México fueron declarados como asuntos de interés público y de seguridad nacional. El presidente López Obrador dijo que con ello se busca agilizar trámites y que no es una cuestión de transparencia. Pero el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, ya lista una controversia constitucional en contra del acuerdo. Retomamos la discusión del tema con la mesa de miércoles. El exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, ya no será propuesto para encabezar el Banco de México. El presidente López Obrador retiró su nombramiento y esta mañana informó que la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez, es la nueva candidata para dirigir Banjico. ¿Qué piensan las y los panelistas sobre su designación? Y el presidente López Obrador envió al Senado una iniciativa para crear la Comandancia del Ejército, con la que se pretende reestructurar administrativa y operativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿En qué consiste la iniciativa de reforma? ¿Qué implicaría para la organización de esta dependencia? Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Ayer, el presidente López Obrador dijo que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se declaró a las obras a cargo del gobierno federal como asunto de interés público y de seguridad nacional, tiene como objetivo agilizar los trámites y dar certeza a las empresas que están trabajando en estos proyectos. Pero organizaciones ciudadanas alertan que esto puede traer opacidad. Por lo pronto, el Instituto Nacional de Acceso a la Información ya advirtió que presentará una controversia constitucional. Veamos en contexto. Los proyectos y obras a cargo del Gobierno de México fueron declarados como asuntos de interés público y de seguridad nacional este lunes. Las dependencias y entidades federales tendrán un plazo de 5 días hábiles para dar permisos provisionales a las empresas que participen en las obras asociadas a infraestructura. Esta autorización tendrá vigencia 12 meses, periodo en el que se deberá obtener la autorización definitiva. Según el acuerdo publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, estas obras serán consideradas prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional. Al considerarlas de seguridad nacional, las autoridades responsables podrán reservar el acceso a información relacionada con estos proyectos hasta por 5 años. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, señaló que presentará una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer, el presidente López Obrador señaló que el acuerdo busca agilizar trámites y dar certeza a las empresas que están trabajando en el Tren Maya y que no tienen nada que ver con la transparencia, ya que todas las dependencias están obligadas a rendir cuentas. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería Olmeca y el tren transísmico, que están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, son algunas de las obras que construye la Administración Federal, además del tren transísmico y las remodelaciones de los puertos en Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca, que están bajo la custodia de la Secretaría de Marina. Punto y contrapunto. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todas y todos? Buenas noches. Bienvenida. También nos acompaña como cada lunes y miércoles Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Muy buenas noches, Eder. Hola Mariana, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Alfredo Lecona, activista y analista. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias, envidiándoles a todos su frescura. Yo con mucho frío otra vez. Alfredo siempre tiene frío. Y también saludamos en esta ocasión a Ana Montaño, feminista y activista política. Ana, bienvenida nuevamente. Gracias, buenas noches a todas y a todos. Bien, pues primer tema de la noche. A ver, empiezo contigo, Alfredo, para entender, digamos, cuál es la preocupación detrás de este acuerdo presidencial publicado el lunes, que vaya que desató una discusión en la opinión pública, y también cuáles son las implicaciones y el alcance real que puede tener el que las obras y proyectos a cargo del gobierno federal pues sean considerados ahora como asuntos de interés público y seguridad nacional. A ver, primero que nada decir que el gobierno tiene todo el derecho, este gobierno, cualquier gobierno, y lo hemos dicho muchas veces aquí, tiene el derecho de imaginar la administración pública como se necesita, de hacer ajustes, de hacer todo aquello, que acorde al principio de legalidad, todo aquello que la ley les faculta. Y aquí el principio de legalidad es básico, entender. Pues básicamente las autoridades solo pueden hacer lo que las leyes les facultan. Entonces, el presidente López Obrador, por supuesto, no es un mal diagnóstico, vaya, histórico, el decir que la burocracia, que la lentitud con la que pueden suceder cosas para desarrollar proyectos, para cualquier ámbito de la administración pública federal, pues puede ser ese elefante reumático del cual ha hablado el presidente López Obrador, que es bien difícil empujar. Lo que no se vale es que si se tiene la mayoría legislativa que se tiene
que si la vía democrática para crear regímenes especiales como lo que se quiere hacer para sus mega obras es una decisión de este gobierno, tiene que entrar al Congreso. Tiene que hacer los cambios legales necesarios, buscarlos, consolidar acuerdos para en todo caso, poder llevar a cabo este tipo de regímenes de excepción que al final terminan siendo algo como lo que se está planteando. Insisto, lo que no se vale es que desde su propia oficina, desde su propio despacho, el presidente acuerde con él mismo que todas las dependencias de su administración pueden violar la ley. Porque eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador. Está dando un permiso para saltarse cualquier trámite, cualquier permiso, cualquier licencia, cualquier cosa, cualquier requisito previo por un plazo que si aquella dependencia no colabora con la empresa constructora, con la cartera que está desarrollando algún proyecto, si en 5 días no se le facilita ese trámite, se da por hecho que se ha otorgado la licencia o lo que se trate. Es antidemocrático, es profundamente antidemocrático eso. No cabe en un Estado democrático de derecho en el que, insisto, están ahí los mecanismos para hacer cualquier modificación que quiera el presidente y tiene las mayorías. ¿De dónde creo yo que viene esto? Porque aparte, esto surgió mientras hablábamos el propio lunes sobre la expansión militar, sobre militarización y militarismo. Yo decía en este pasado lunes de esta revelación, de esta investigación que hizo Isabela González en Latinos el jueves, donde se da cuenta precisa, con santo y seña, de la corrupción en 966 contratos, en la revisión de 966 contratos que hizo del aeropuerto de Santa Lucía, que está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí. 4 días después de esa revelación, el presidente López Obrador viene a declarar todas sus obras de seguridad nacional y pone en peligro y pone en riesgo y en amenaza la transparencia, la rendición de cuentas, los mecanismos previos de control ciudadano para evitar actos de corrupción. Digo, solamente no entiendo cómo no podríamos no relacionar una cosa con la otra. Se trata de un mensaje bastante peligroso del presidente López Obrador, donde lo que sí exige es la obediencia. Está perfectamente bien representada ese dejo autoritario en todo lo que le ha dado a las Fuerzas Armadas, el principal constructor de este gobierno. Eder, ¿cómo lo ves? Alfredo dice, el presidente hace un buen diagnóstico en lo complicado que pueden ser los requisitos y temas burocráticos a la hora de llevar a cabo un proyecto, un megaproyecto como los que está impulsando, pero no se vale saltarse la ley. Ayer en la mesa de martes hice esta pregunta y la vuelvo a hacer ahora. ¿Es un cheque en blanco este acuerdo para las Fuerzas Armadas que están llevando a cabo algunos de los proyectos encabezados por el presidente López Obrador para, digamos, actuar sin control ni vigilancia? ¿Qué piensas de este acuerdo? A mí me parece que alrededor de este acuerdo que emitió el presidente se han generado polémicas que son bien interesantes. Me parece que ambos lados de la disputa tienen puntos que son muy relevantes y que no hay que desechar nada más porque se trate del contrario. La preocupación en torno a la transparencia es totalmente legítima. En el momento en el que se habla de proyectos de seguridad nacional, se abre la puerta a la posibilidad de que efectivamente se guarde la información que no tendría por qué guardarse. O sea, el hecho de que se estén llevando a cabo obras de infraestructura tan importantes y que estén ahí a la luz de todo el mundo, pues es la mejor muestra de que no se están robando el dinero del erario público. Al contrario, hay obras como la del aeropuerto de Santa Lucía que se ha anunciado que incluso van a ser más baratas de lo que originalmente se presupuestó. Pero me parece bien legítima la preocupación que hay en torno a la transparencia. El presidente López Obrador hoy en la mañana dijo que no es su intención que haya opacidad, no es su intención tampoco violentar las leyes de medio ambiente, sino que sucedan dos cosas. Una, ya lo que decía Alfredo, el tema de agilizar y de movilizar a este elefante reumático, cosa que desde el principio a él le ha molestado mucho y que sí genera un conflicto, además porque pues ya va contrarreloj el presidente respecto a muchas de las obras públicas que se están construyendo y otras que están apenas iniciando. Y el otro tema es el de los amparos que grupos de poder han impulsado
para frenar las obras. Creo que ahí también hay otro punto muy importante. Fíjense, en el acuerdo de agua saludable para la región Laguna, que es un acuerdo que se tomó con la población ejidataria, con empresarios, con las autoridades locales y con todas las personas que estaban involucradas, los sectores poblacionales que están involucrados en el tema del agua. Y ya había un acuerdo pleno entre todas las partes y de repente aparecieron grupos que metieron amparo, son grupos de poder, son grupos de acaparadores de agua. Entonces, el presidente lo que quiere garantizar es que estos amparos que constantemente están jugando para frenar las obras porque quieren boicotear a la cuarta transformación o porque hay intereses locales de por medio, no sigan frenando la obra pública. Ojo, no está haciendo nada ilegal el presidente. Sacar un acuerdo como tal, el acuerdo en sí no es ilegal. Hacer decretos es una facultad del presidente de la República. Habrá que ver, el INAI ya dijo que va a meter un recurso de inconstitucionalidad. Será un tema que le corresponda a la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que ahí hay la posibilidad de que sea la Suprema Corte de Justicia la que logre encontrar un punto medio entre las dos partes, porque, insisto, las dos partes tienen una legítima preocupación. El presidente de la República, por evitar que frenen estas obras, no puede justificar que haya opacidad en la obra pública. No lo necesita. Él no se está enriqueciendo con el erario público. Entonces, creo que en esa cuestión es la que tenemos que ponderar. La observancia es un valor muy importante de la democracia y tenemos que cuidarlo. Lisa, ¿tú cómo ves este tema? De acuerdo con este acuerdo, pues se van a otorgar efectivamente permisos de manera expedita sin pasar por los procesos correspondientes. ¿Qué más preocupa sobre este nuevo régimen especial en el que estarán los proyectos impulsados por el gobierno federal? Bueno, a ver, lo primero que creo que es importante decir es que si bien hay una facultad de emitir acuerdos, preocupa quién está asesorando al presidente en materia jurídica, porque efectivamente está ese acuerdo lleno de vicios de constitucionalidad, y aunque la Corte pueda ser quien defina al final la suerte de este acuerdo, pues también es, digamos, una necedad seguir saturando a la Corte con definiciones de competencia, con definiciones de constitucionalidad, con definiciones de atribuciones, porque eso al final del día pues también entorpece la resolución de muchos otros casos que están ahí. Pero habiendo dicho eso, y al margen de la transparencia, ¿no? Creo que preocupan también el hecho de que, por ejemplo, decía impunidad cero, los procesos administrativos y regulatorios a los que están sometidos todos aquellos licitantes privados y públicos y todas las dependencias, son necesarios no solo para el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, el uso efectivo del gasto y la persecución de potenciales irregularidades, sino también para poder garantizar que el impacto económico, el impacto ambiental, el impacto en los derechos de las comunidades, en, por ejemplo, la posibilidad de someter a consulta o en la posibilidad también de poder implementar mecanismos participativos con aquellos afectados o estos diálogos de los que hablaba Eder, por ejemplo, en el caso de La Laguna, pues están contemplados en esos procesos administrativos y el hecho de brincárselos podría anularlos, ¿no? Creo que ese es un punto fundamental. Y el otro punto fundamental que salía hoy, además del INAI, en un comunicado de la COFESE, tiene que ver con pues la posibilidad de que este acuerdo resulte en un trato asimétrico y preferente, esas son las palabras que utiliza la COFESE, respecto de quienes participan en el desarrollo de estos proyectos públicos y los que potencialmente podrían participar en proyectos privados que se beneficiaran del mismo acuerdo, es decir, de esta clasificación de interés público y seguridad nacional, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos a los que están obligados por distintas leyes. Y mencionaba la COFESE el caso, por ejemplo, de la ley de adquisiciones. Sí. Y decía, no porque el presidente en un acuerdo decida que esto es de seguridad nacional, significa que eso quepa en el encuadre de excepcionalidad de razones de seguridad nacional que están contemplados en la ley. Menciona un montón de fracciones, no las vamos a listar acá, pero creo que sí es importante que entonces veamos, hay impactos en transparencia, hay impactos en competencia, hay impactos en la posibilidad de consulta, hay impactos en muchas áreas, ¿no? Que creo que pues eso es justo lo que se terminará de dirimir en tribunales, pero de nuevo parece un despropósito y la máxima del no hagas cosas buenas que parezcan malas, pues aplica en este caso.
Eder levanta la mano, déjame escuchar primero a Ana y después te damos la palabra y también a Alfredo. Ana, efectivamente se afectaría o se ha denunciado que se afectaría mucho la competitividad y bueno, también la falta de transparencia podría dar pie a la opacidad y desde luego a la corrupción. ¿Qué decir? ¿Qué opinión te merece este acuerdo? Mira, a mí sí me gustaría bueno, dar mi opinión sobre qué sí es y qué no es este acuerdo, ¿no? Precisamente primero, pues bueno, aclarar que no es un decreto, ya se ha hecho en varios lugares, pero legalmente es un acuerdo entre 18 dependencias y la Presidencia de la República, del Gobierno Federal, y por lo tanto su carácter es el de un acuerdo dentro de la Administración Pública Federal, ¿no? Y que sí es también, pues es una herramienta que está buscando el presidente y su gabinete para que los plazos de precisamente estos procedimientos administrativos que ya se mencionaban no detengan la operación de los megaproyectos, ¿no? Básicamente, en resumen. ¿Qué se ha dicho y cuáles son las preocupaciones? Y coincido con Eder y con Lisa, que muchas de ellas muy legítimas y que además, pues no, ahora sí que como dice el refrán, perdón, la burra no era arisca, los palos la hicieron, ¿no? Por algunas razones que quienes han tenido el activismo dentro de estos temas, pues están muy preocupados por lo que está sucediendo. Pues es, digamos, la oportunidad de estos asuntos de la falta de transparencia. Creo que son los más claros. El tema de la competitividad, para mí, pues está menos claro que vaya a ser afectado porque, pues bueno, justamente, ¿no? Como mencionaban, todos los procedimientos de licitación están pues diseñados de cierta forma en la que no es un asunto de seguridad nacional el que los limitaría. Pueden tener otras características, pero no es esto lo que haría que cambiaran los procedimientos actuales, ¿no? Y en el caso de la transparencia, hay aún, a pesar del esquema de la seguridad nacional, los recursos de revisión, eso me importa mucho decirlo, los recursos de revisión ante el INAI, para que puedan adquirir el carácter de seguridad nacional, van a ser revisados por el mismo instituto y bueno, es el consejero jurídico quien tendría que presentar ante la Suprema Corte las pruebas de por qué el caso del que se le impone un recurso de revisión es de seguridad nacional. Es decir, sí, el gobierno tendría que defenderse y tendría que probar que el caso es de seguridad nacional y la Suprema Corte tendría que atenderlo de esa manera según el capítulo 4 de la Ley General de Transparencia vigente. Y sí. por lo tanto me parece que esta preocupación pues es muy legítima, pero no necesariamente es probable. Entonces creo que hay que dimensionar y hay que evitar este tipo pues de temas en medios. Yo creo que es un tema que va a ayudar mucho en la parte de la transparencia y cuidemos, sin duda, Bien. como ciudadanía y desde las instituciones, la legalidad y la parte de la transparencia, ¿no? Lisa también levantó la mano. Eder, les pido brevedad para que podamos escuchar a todos. Sí, Adelante. el presidente ha dicho que él no va a iniciar ninguna obra ahorita de cero, que no pueda concluir. La mayoría o todas las obras que está emprendiendo son procesos de diálogo, de consulta, de construcción, sobre todo con las comunidades que se pueden ver beneficiadas o afectadas. Se habla del tema hídrico. Cuando ponen en la mesa este asunto del tema hídrico, no solamente es el del agua saludable para la región Laguna, sino también la posibilidad de rescatar las hidroeléctricas para el tema de la reforma eléctrica, para poder utilizar energías limpias y avanzar en la transición energética. Sí. Hay intereses políticos que frenaron en muchas ocasiones con amparos Bien. obras estratégicas. No es que les interese la competitividad o la transparencia, es que les interesa frenar el tema de la cuarta transformación. No puedo creer que a Claudio X González, cuyas empresas de su familia las han sancionado por actos monopólicos, le preocupe mucho el tema de la competitividad. Alfredo, adelante. A mí, Claudio X, me vale tres pepinos. Si una comunidad indígena ser afectado por alguna mega obra, aplica este decreto y este estado de excepción para ese pueblo originario. Es que es lo que no se entiende, que por más que se diga es un acuerdo para las dependencias, los efectos van muchísimo más allá, afectan derechos. Por eso hay esa discusión que puede ser hasta semántica entre decreto y acuerdo. El problema son los efectos, el problema es de fondo. Y pues digo, lo estamos diciendo porque esto es inédito lo que ha sucedido. Llama muchísimo la atención esto, Dana, de evitar este tipo de temas en medios. A ver, por favor, ¿dónde o cómo puede sostenerse lo que dicen de no me preocupa tanto lo de la competitividad? El 70% de los contratos de estos 966 que se revisaron
de Santa Lucía, el 70% fueron de adjudicación, otorgados por adjudicación. Pero eso no tiene directa. que ver con la seguridad nacional. Lo que estoy diciendo es que No, tiene que ver con el nombramiento tiene que ver como con seguridad esto, nacional. tiene que ver Eso con es lo que se dice. diciendo. Que, Está sí, bien, que, esa que es otra discusión. los permisos de licitación, no hay licitaciones. que la vengamos, El pero área termina que ver con tu esto. participación Ana, para que también podamos escuchar a Lisa. Adelante, porque nos queda muy poquito tiempo. Entonces, no nada más es la clasificación de seguridad nacional. Detrás de la clasificación de seguridad nacional, que es del artículo primero, está un artículo segundo y un artículo tercero que habla de los días, que habla de saltarse trámites y requisitos. Ahí es donde entran las adjudicaciones. No todas van a ser por licitación y se está eliminando precisamente la oportunidad de que existan testigos sociales y controles previos para evitar esa corrupción. Bien, Lisa, finalmente, para irnos a la pausa. Simple y sencillamente sobre el tema del amparo, este acuerdo no elimina el derecho a recurrir al juicio de amparo, si acaso tendrá algún efecto sobre las suspensiones definitivas que podrían otorgar jueces de distrito o tribunales colegiados antes de resoluciones en la Suprema Corte, pero eso definitivamente no cancela la posibilidad de que los privados o los públicos recurran al litigio para poder modificar estas decisiones. Bien, entonces, y que también para no vender pues espejitos, ¿no? Y que surge esa duda de qué va a pasar también con las personas que ya se les concedió una suspensión, por ejemplo, en el caso del proyecto del Tren Maya. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa, porque al regresar, Victoria Rodríguez Ceja fue nominada para ser la próxima gobernadora de Banjico. Luego de que Arturo Herrera quedó descartado, ¿cómo evalúan las y los panelistas esta nueva propuesta? Regresamos con esto, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja, es la nueva propuesta del presidente López Obrador para encabezar el Banco de México. Luego de que el senador Ricardo Monreal informó que la propuesta del extitular de Hacienda, Arturo Herrera, fue retirada desde agosto, el mandatario federal dijo que Rodríguez Ceja tiene el perfil para encabezar esta institución porque tiene experiencia financiera. Atribuyó el retiro de la candidatura de Herrera a que quiere una mayor participación de las mujeres. En junio pasado, con el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, el presidente López Obrador dijo que Herrera sería propuesto para encabezar Banjico. Esto después de que el mandatario informó que no ratificaría a Alejandro Díaz de León, quien concluye su periodo el próximo 31 de diciembre. Esta mañana el presidente dijo que esta semana enviará la propuesta al Senado y que Rodríguez Ceja será la primera mujer en encabezar esta institución. Rodríguez Ceja tiene una maestría en Economía por el Colegio de México, ha sido directora de deuda en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y directora de Finanzas en el Sistema de Transporte Colectivo. Bien, empiezo este bloque contigo, Eder. ¿Cómo ves esta nueva candidata para ser la gobernadora del Banco de México? Hace unos meses, cuando se anunció que sería el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues había tenido muy buen recibimiento su candidatura. ¿Qué pasó? ¿Por qué este cambio? ¿Qué piensas de este perfil? De ratificarse, sería la primera mujer, efectivamente, en ocupar este cargo. Sí, a mí me parece muy bien. Ella es una mujer muy responsable, muy seria, muy sobria. Últimamente había acompañado mucho al presidente en varios de las giras que ha estado haciendo por los estados para que, según el mismo presidente había dicho, pues ella se diera cuenta de las necesidades que había en cada uno de los estados y que pudiera tener también este enfoque social que es necesario cuando se ejerce la administración pública. Me sorprendió ayer que se dio a conocer la noticia con el tuit de Arturo Herrera confirmándolo. Me sorprendió, la verdad es que no estaba al tanto del tema y me puse a investigar un poco. Lo primero que yo pensé, incluso lo tuiteé, es que se liberaba a un muy buen perfil como es Arturo Herrera para posiblemente disputar la gubernatura de Hidalgo, y a mí la verdad es que eso me parecería bastante bien, pero ya investigando un poco más a detalle, resulta que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se quejó públicamente de que Arturo Herrera le adelantó de manera indebida a la exgobernadora Claudia Pavlovich más de 2,000 millones de pesos que ahora nadie sabe en qué fueron utilizados y que el gobierno del estado de Sonora tiene que estar pagando en este momento. Entonces, eso lo hizo sin consultarlo
al presidente de la República, Arturo Herrera, y creo que considerando lo estricto que es el presidente de la República con el comportamiento ético de sus funcionarios, pues sí es motivo suficiente para la pérdida de confianza. A final de cuentas, es una atribución del presidente de la República proponer a quien presida el Banco de México, y si es por este motivo, me parece muy lógico que el presidente le haya retirado la candidatura a Arturo, y sin embargo, creo que el país le debe mucho a Arturo Herrera por la forma tan responsable y tan inteligente en que operó desde la Secretaría de Hacienda en la época pandémica. Lisa, Eder lo atribuye a pérdida de confianza. ¿Tú cómo ves esta nueva candidata para gobernar el Banco de México? Desde la mañana que se anunció su posible nombramiento de Victoria Rodríguez, pues se ha cuestionado también si es el perfil idóneo por la experiencia que tiene, sobre todo la que se requiere en política monetaria. ¿Qué decir de este perfil? ¿Tú cómo lo ves? Pues creo que justo eso es lo más importante de la nominación, ¿no? Porque no solo no estuvo exenta de reacciones por parte de los mercados y digamos, como del sistema bancario, que lo que dicen es, evidentemente ella es economista, no solo de licenciatura, sino de maestría, y ha tenido muchos cargos públicos que garantizan de alguna manera que tiene, por supuesto, experiencia en finanzas públicas, pero no así lo que tú mencionabas, Mariana, en política monetaria. Y entonces lo primero que pedían los mercados ayer era que saliera tanto el secretario de Hacienda como la nueva nominada a calmar esa reacción de los mercados, una depreciación del peso que acompañada además pues con las cifras de inflación pues generaban como mucha incertidumbre y preocupación hacia adelante de cuál iba a ser el plan de política monetaria con respecto, por ejemplo, a temas de reservas internacionales, de tipo de cambio, de autonomía del Banco de México, de control de la inflación a partir de la emisión de moneda, etcétera, etcétera, pues que era lo que se estaba buscando justamente para que no hubiese una reacción en cadena un poco más fuerte, ¿no? Yo creo que el tema político del no haber garantizado, no haber mantenido la nominación de Herrera, pues se nota que ahí está. Yo no sé si es pérdida de confianza, como menciona Eder, o no, pero un poco lo que levantó las cejas también, pues es que se filtró que efectivamente se había retirado esa nominación desde agosto. Parece que nadie en el Senado de la República se dio por enterado, por notificado, y que apenas hace una semana se le había comunicado la decisión presidencial, pues al que había sido hombre de su confianza, que había sido secretario de Hacienda, un segundo secretario de Hacienda que parece que ya perdió pues la cercanía con el presidente, ¿no? Y al respecto, pues únicamente decir que además, digamos, como de estas reacciones del mercado y de esta necesidad de certidumbre, que además hoy ya salieron los dos, tanto la nominada como el secretario de Hacienda, justamente a dar un mensaje de que no tocarán las reservas, mantendrán la disciplina monetaria, etcétera, etcétera, pues también se pone uno a cuestionarse realmente cuál es la relación del presidente con sus secretarios de Hacienda, porque cero y bando. Bien. Ana, ¿tú cómo lo ves? Este nuevo perfil, también el cambio sorpresivo en la candidatura para ser titular de Banxico. ¿Celebras que llegue una mujer, de ser ratificada al Banco de México? ¿Qué decir al respecto? Sí, sin duda, eso me parece algo de celebrarse en general, ¿no? La verdad es que, pues bueno, sería en México la primera mujer gobernadora. Y a nivel mundial, pues resulta que menos del 10% de las personas titulares de los bancos centrales son mujeres, por lo cual pues sería una pues muy, muy, muy buen avance, porque precisamente en ese ámbito, en el ámbito financiero y en el ámbito de los bancos centrales ha habido digamos, ha habido movimientos no muy visibles, desafortunadamente, precisamente por la falta de presencia de mujeres que hay en estos ámbitos, ¿no? Entonces, eso me parece un excelente mensaje. Sí creo que, bueno, las razones seguramente tienen que ver con temas políticos. A mí no me queda claro si son como positivas o negativas, ¿no? Está esta parte también este rumor de que puede ser que vaya a haber una nominación de Arturo Herrera para la gubernatura en Hidalgo, bueno, la candidatura en Hidalgo por parte de Morena. Entonces, ya se verá en los próximos días si ese es el caso, si tiene algún otro plan, pero independientemente de eso, a mí me parece una muy buena decisión. El tema de si hay falta de experiencia en la política monetaria, pues me parece que puede ser igual, ¿no? Que legítima la duda, pero que sí tiene un fuerte componente de género esta descalificación que se hace, como se ha hecho en muchos de los casos, y como siempre hay un escrutinio mucho más puntual y más
crítico hacia las mujeres que ocupan cargos, ¿no? Y que seguramente se enfrentará de ser confirmada la actual subsecretaria a muchos de estos temas pues de la misoginia dentro del banco, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una buena decisión. El tema de las especulaciones de la inestabilidad, pues creo que pues así son los mercados, siempre que hay una noticia nueva, pues empiezan ahí a moverse, ¿no? Pero creo y confío en que, como ha sido estos 3 años, casi el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se mantendrán estables y van a recuperar la estabilidad que tenían antes de esta noticia. Y Alfredo, efectivamente el senador Ricardo Monreal dijo hoy que pues va a priorizar en el Senado el nombramiento de esta nueva gobernadora del Banco de México, precisamente para evitar más incertidumbre en los mercados. ¿Qué decir sobre su perfil? También para conservar, desde luego, la autonomía del Banco de México tan necesaria y los retos que va a enfrentar de ser ratificada al interior de esta institución, como lo es la institución que apenas el INEGI dio a conocer el nivel tan alto que se encuentra de 7% anual. Ay, no te estamos escuchando, Alfredo. Ahí sí, ya, adelante. ¿Ya? Perdón, yo lo que he escuchado de personas que conocen del ámbito y que tienen referencias de la subsecretaria, son buenos comentarios, ¿no? Aquí creo que el tema es, más allá de que si es mujer o no, porque, ojo, a ver, antes que nada. He escuchado esta versión de lo que dice Eder, pero si lo que dice Eder es cierto y hay un tema que nos lleva a esto que hizo, esto que está denunciando Alfonso Durazo, pues entonces lo que dijo hoy el presidente es mentira, ¿no? Porque el presidente dice, le preguntan por qué hizo este retiro de la candidatura de Herrera y ahora propone a la subsecretaria, pues porque está priorizando el lugar para que lo ocupen mujeres, ¿no? Entonces es un falso argumento. Y ahí hay algo que poner atención. La ley del Banco de México sí habla de requisitos previos de idoneidad que necesitan recaer en las personas que vayan a ser miembros de la Junta de Gobierno del banco. Y ahí es donde, digo, no me sorprendería mucho que se aprobara aún pasando por encima de estos recursos el nombramiento, pero creo que el artículo 39, fracción 2, la voy a leer de volada porque ahí está el problema. Habla de que debe gozar de reconocida competencia en materia monetaria, así como haber ocupado por lo menos durante 5 años cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. Entonces, queda claro que no es el caso por la temporalidad de la subsecretaria. Ahí hay un problema que va muchísimo más allá de su capacidad, que no dudo que, por lo que digo, he escuchado comentarios bastante buenos de ella, sino que el tema ahí otra vez es la legalidad, y me quedo también con esa partecita de lo que dice Eder. Yo no lo había escuchado, pero pues entonces el argumento del presidente de la mañana, sencillamente, si esto fuera cierto, pues queda sin lugar. Y yo lo que no entiendo es por qué. Bueno, más bien, a ver si el presidente ya entiende por qué no hay que estar jugando políticamente con ese tipo de nombramientos, porque no había ninguna necesidad de adelantar desde junio, de mandar el mensaje a Alejandro Díaz de León, el presidente, perdón, el gobernador del Banco de México, que no iba a ratificarlo. Entonces venimos con esta feria, este carrusel, 7 de junio se presenta Herrera, a mediados de julio todavía manda una comunicación el presidente fundamentando todas las razones por las que tiene el Senado que ratificar a Herrera. Y de repente a mediados de agosto, con un parrafito, una servilletita ahí que manda al Senado, que es la que no nos enteramos de ninguna forma, y parece que Arturo Herrera tampoco hasta la semana pasada, siendo que desde agosto, parece, se había retirado la candidatura, y ahí ya se pierde lo que dicen de Durazo, que fue hace una semana, ¿no? Sí. Eder, 20 segundos porque tenemos que ir a corte. Rápido, todas las monedas se depreciaron el día de hoy, no solamente el peso. Adjudicarle eso al nombramiento me parece que no tiene bases. Por supuesto que el presidente no está mintiendo, pudo haber propuesto a un hombre en esta ocasión y está proponiendo a la subsecretaria. Y sobre la idoneidad también a Arturo Herrera lo habían cuestionado sobre si tenía él la suficiente experiencia en manejo monetario, y lo quedó demostrado que sí. No creo que ella haya iniciado en la administración pública en temas hacendarios a partir de que inició el gobierno de la Cuarta Transformación. Tiene más de 5 años de experiencia. Bien, pues desafortunadamente se terminó el tiempo del bloque y tenemos que hacer una pausa. Vamos a ver si el Senado ratifica a esta persona, a Victoria Rodríguez, subsecretaria de Egresos de Hacienda, para ser titular de Banjico. Vamos a una pausa. El presidente López Obrador envió ya al legislativo su propuesta para reformar la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Según algunos análisis, esto implicará más poder al titular de la Sedena. ¿Es así? Veremos qué dice la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.
Regresamos a Punto y Contrapunto. El presidente López Obrador envió al Senado el proyecto que busca reformar la ley orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos. Quizá recuerdes que desde agosto las autoridades federales advirtieron estos cambios que buscan reestructurar precisamente la organización de la Secretaría de la Defensa Nacional con la creación de la Comandancia del Ejército y el Estado Mayor Conjunto. Veamos en contexto. Esta semana el Ejecutivo Federal envió al Senado una iniciativa para reestructurar administrativa y operativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. La propuesta señala que la Sedena tiene asignada una dualidad de funciones, una como órgano político administrativo del Poder Federal y la otra como cuartel general superior del Ejército y Fuerza Aérea, lo que genera que el titular se dedique a la actividad pública de la dependencia federal y a la operativa de la Fuerza Armada. Para evitar esto, plantea la creación de la Comandancia del Ejército y del Estado Mayor Conjunto. La Comandancia será el órgano responsable de la administración y desarrollo de las tropas de las armas, del servicio de policía militar y de los cuerpos de defensa rurales, y el Estado Mayor se encargará de la planeación y coordinación de los asuntos relacionados con la defensa nacional y con la organización, adiestramiento, operación y desarrollo de las Fuerzas Armadas de tierra y aire y transformar las decisiones en directivas, instrucciones y órdenes, verificando su cumplimiento, se agrega. Estos cambios se plantearon desde el 25 de junio de 2020 con la publicación del Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024. El general Crescencio Sandoval, titular de la dependencia, dijo en agosto de ese año que era necesario precisar y diferenciar las funciones de la Sedena como órgano de administración pública federal y como cuartel general de la Fuerza Aérea y del Ejército. Desde entonces se puso en marcha la Comandancia del Ejército. De aprobarse esta reforma, el titular de Sedena será responsable de atender los asuntos de nivel ministerio, en tanto que el comandante del Ejército participará en los asuntos a nivel de Fuerzas Armadas. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Empiezo contigo, Lisa. Creo que deberíamos empezar por el principio y que nos expliques pues qué implicaría en la práctica esta reforma para la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional y qué opinión te merece. A ver, yo creo que el principal cambio que está introduciendo esta propuesta de ley es justamente diferenciar las figuras y las responsabilidades del secretario general de la Defensa, bueno, en este caso es un general, y de un jefe operativo técnico del Ejército mexicano, que sería un comandante. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Por dos motivos. Uno, porque creo que esto viene arrastrando como fundamento jurídico algo que se desechó de nuestro orden constitucional cuando se resolvió la reforma de derechos humanos y luego cuando se resolvió la ley nacional y la seguridad interior, y que venía de la Constitución de 1996 en la mayoría legislativa había dicho que para poder utilizar a los militares en seguridad pública era necesario reconocer que el secretario y que el personal administrativo de esas dependencias era distinto a la institución armada y que por lo tanto como miembros de la administración pública federal podían tener competencias otras que no fueran la defensa. Eso fue maligno y malévolo durante muchísimos años, sucedió a partir de una decisión de Zedillo, lo venimos arrastrando, pero al final del día lo expulsamos, ya bien entrada la década de los 2000 y de los 2010. Entonces, eso es lo primero lo que es importante, que viene arrastrando un fundamento mal hecho, que se dio por las malas razones y que después se expulsó de nuestro orden jurídico. Lo segundo, por lo cual es importante esto, es porque parecería que se va a querer espejear con unas reformas más democráticas de las Fuerzas Armadas que han ocurrido en otros países, en donde sí efectivamente se separan estas dos figuras, pero donde se les olvida un punto central. El secretario, entonces, al ya no ser el comandante técnico operativo de las Fuerzas Armadas, tiene que ser formalmente un civil, no un general, no un militar en activo. Y segundo, que para garantizar que efectivamente no haya un expansionismo militar y una securitización de la administración pública federal desde el punto de vista castrense, los militares no pueden participar de ninguna otra responsabilidad de administración pública o de política pública que no sea la defensa. Bien. En este caso, lo que no queda claro es que vaya a ser ni un civil y lo que no queda claro es que no le vayan a dar más atribuciones de política pública a la Sedena porque el presidente dice que ese es el mismo fundamento de la reforma. Entonces es preocupante y vamos a tener que monitorear. Ana, efectivamente se ha dicho mucho que esta reforma podría fortalecer al titular, a quien encabece la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Es así? ¿Qué opinión te merece esta iniciativa de reforma? Pues a mí me parece que más que fortalecerlo, porque creo que eso está dado en los hechos, ordena este fortalecimiento. Digo, Lisa nos da una interpretación y ella tiene mucho conocimiento del tema,
pero a mí me parece que es un tema de un poco ordenar, como ya decía, estas atribuciones que se tienen y diferenciar de la parte que ha sido pues tan criticada y no, es decir, no de manera ilegítima, que de que la Sedena esté participando en una serie de actividades que normalmente deberían y tendrían que estar en el orden de lo civil, ¿no? Entonces, con esta reforma a mí me parece que se diferencia esas dos actividades y se deja muy clara cuáles son las atribuciones en materia militar y de defensa nacional, que además tampoco están muy claras desde que, pues bueno, la seguridad pública se tiene en manos del ejército. Entonces, para mí se hace una diferenciación y se genera esta parte como de poder darle, pues, en la parte de la administración pública, todas las características que tiene que tener una dependencia para poder hacerse cargo de los proyectos que le están siendo encargados según el proyecto de la Cuarta Transformación, es decir, no Sí. es parejo para todo el mundo, ¿no? Que en este Bien. caso se decide hacerlo de esa forma por una serie de circunstancias y a mí me parece que es una buena forma de ordenar Sí. la actuación de la Sedena. Hay opiniones, por supuesto. Alfredo, ¿cómo ves tú esta reestructuración al interior de la Defensa Nacional? ¿Qué más implicaría? A ver, yo quisiera dejar esa parte porque ya vi que Elisa está queriendo reaccionar y creo que tiene la respuesta. Yo tengo, sinceramente, muchísimas dudas, pero tengo que aprovechar este espacio del último bloque porque sí quiero mandar un abrazo, un acto de solidaridad a Ana Lorena Delgadillo, a Marcela Turate y a Mercedes Doretti, porque pasó algo de gravedad mayúscula que acabamos de saber. Ellas, quienes desde la sociedad civil, el periodismo y el trabajo de identificación forense han hecho lo que la PGR y la FGR no quieren hacer, buscar personas, buscar justicia, documentar las atrocidades como la masacre de los 72 migrantes en San Fernando de 2010, y a quienes por hacerlo, nos acabamos de enterar, la PGR les abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada. Entonces, terrible y quiero solidarizarme con ellas. Al respecto y del tema, hay un dato que tenemos necesariamente que decir hoy, porque lo hablamos el lunes como parte justo de todo el proyecto militarista que tiene el presidente López Obrador y de militarización, es que hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió al Pleno el acuerdo militarista. Es una muy buena noticia frente a todo lo que habíamos visto, frente al año que se tardaron para admitir el famoso acuerdo militarista, porque ahora sí van a ser todas las ministras y ministros del Pleno, les 11, quienes van a pronunciarse sobre la militarización de la seguridad pública en este gobierno. Y yo ahí reiteraría que urge que se hagan audiencias públicas para que todos estos temas, pero sobre todo los efectos, las consecuencias de una política de seguridad militarizada, creciente, ascendente y descarada, sean resueltas y se pueda pronunciar el alto tribunal. Lisa, tienes un contrapunto, déjame escuchar a Eder y ahorita regreso contigo. Eder, ¿qué decir de esta iniciativa? ¿Era necesaria o deja más dudas que respuestas hasta lo que sabemos ahora? Primero me sumo al llamado a la solidaridad que hace Alfredo. Me parece que, bueno, ya en la nota introductoria explicó en qué consiste esta iniciativa. Lo demás son especulaciones, escenarios posibles que estamos poniendo sobre la mesa. A mí lo que me parece muy claro es, con toda claridad, con toda transparencia, el gobierno de México, el de la Cuarta Transformación, le ha asignado otras tareas que no son propiamente las que se le atribuyen al ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y me parece, y esa es una interpretación que yo hago, que lo que quiere el presidente de la República es que quien encabece la Secretaría de la Defensa Nacional no tenga como única obligación la administración del ejército, pero también que cuando se hagan otras tareas desde la Secretaría de la Defensa Nacional que tienen que ver con administración pública, no necesariamente esté vinculado el ejército, que el ejército y la Fuerza Aérea estén en sus tareas y que la Secretaría de la Defensa Nacional pueda realizar otras tareas sin que eso implique el miedo, también me parece muchas veces legítimo, de la militarización, que el ejército esté atendiendo sus tareas constitucionales, que la Fuerza Aérea esté atendiendo sus tareas constitucionales, y entonces el secretario o secretaria, en un momento dado, de la Defensa Nacional pueda realizar otras tareas. Me parece muy interesante esta puerta que se abriría de que pueda con más fuerza
ser encabezada la Secretaría de la Defensa por personas civiles. Me parece muy interesante la posibilidad también que le abre a que haya mujeres que encabecen esta secretaría y, sin embargo, también hay una serie de temores que ya manifestó ahorita Lisa, que tienen que atenderse sí. Y que tenemos que insistir siempre en donde esté vinculada la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene que haber plena transparencia, porque esa es una de las quejas muy legítimas que se han hecho respecto al proceder cotidiano, no solo de ahorita, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bien, a ver, Lisa, tienes la oportunidad de cerrar este bloque, tenemos todavía un minuto, adelante. Rapidísimo, son 4 puntos. El primero es que la ley no se tiene que adaptar a las circunstancias, en el sentido en el que no porque ya pase de facto se tiene que modificar el marco constitucional y la legalidad. Ese fue en realidad el argumento del PRI y el PAN para pasar la ley de seguridad interior, porque al final del día, si los militares ya estaban haciendo seguridad pública, lo que había que hacer era darle certeza a los militares. Me parece pésimo argumento. Segundo, la Constitución sí es bien clara para decir que los militares y el titular de la defensa no pueden hacer otras funciones que no están directamente relacionadas a la defensa nacional y a la disciplina militar en tiempos de paz. Entonces, el tema constitucional ahí está siendo violado de manera como sumamente clara y arbitraria. Tercero, el presidente dijo con nombre y apellido que esta reforma estaría dirigida a aumentar las capacidades de Luis Crescencio Sandoval. Ese no es un civil, esa no es una mujer, no va a poner un civil ahí, no nos engañemos. Y finalmente, creo que lo más importante aquí a ver es que no podemos desprender esto del contexto de atribuciones y autonomías presupuestales de las que hemos hablado hasta la saciedad, para decir que además ahorita está bien que les entreguen cachos enteros de la administración pública y déjenme jugar tantito a la teoría del complot. También esto creo que es preparatorio para entregarles la Guardia Nacional. Y la última cosa, no, una ley orgánica del ejército no puede estar por encima de la Constitución. Nos tenemos que ir a la pausa. Ana, 20 segundos. Nada más decir que pues siempre se pide acá que se reformen las leyes para hacer los cambios en política que se quieren hacer, y cuando se está haciendo pues hay una acusación. Creo que no es que la ley se tenga que adaptar, pero sí es muy importante que esté dentro de un marco que es donde se puedan regular las acciones de una secretaría tan importante. Bien, pues tendremos que seguir discutiéndolo sin duda y ver cómo avanza esto de pasar en el Congreso. Vamos a una pausa y regresamos ya con la paparrucha para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de este miércoles. El pasado 14 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos para 2022, que incluye menos dinero para el Instituto Nacional Electoral, el INE. El gasto aprobado implica que el INE tendrá casi 5,000 millones de pesos menos de lo que tuvo en 2021. Pero esto no significa que el instituto no cumplirá sus obligaciones. ¿Y por qué te lo advertimos? Porque en redes sociales circula un mensaje que afirma que el INE no podrá organizar las elecciones a gobernador el próximo año. También advierte que tampoco podrá realizar la consulta de revocación de mandato ni tramitar credenciales de elector de manera gratuita. Pero esto es completamente falso, es una paparrucha. El INE ya lo desmintió, señalando que es falso que no vaya a cumplir con sus atribuciones constitucionales el próximo año. Así que ya lo sabes, si te llega un mensaje sobre la venta de credenciales de elector o asegurando que no habrá elecciones el próximo año, es una noticia falsa, no caigas. Recuerda que seguimos en pandemia, así que por favor, si sales, utiliza cubrebocas, que recuerda, debe cubrir nariz y boca, mantén la sana distancia y sobre todo ventila los espacios cerrados. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Gracias, Lisa. Gracias, Eder. Gracias, Alfredo. Gracias, Ana. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, nos vemos mañana.